¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de diputados en una semana con mucha actividad de comisiones y muchos temas que tienen que ver con las relaciones exteriores de Argentina. Vamos a escuchar hablar bastante de tratados internacionales. Un dato que están preguntando todos y que aclaremos de hoy: los tratados internacionales nunca vencen. O sea, el trámite legislativo, una vez que entra al Congreso, puede seguir in eternum. Por eso vamos a escuchar que se va a aprobar un tratado del año tanto, del año tanto. Bueno, los proyectos de ley vencen a los 2 años, los tratados no. Quien sabe mucho de esto y va a estar seguramente estudiando las relaciones exteriores de este país es mi amiga Constanza Coti Viñas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? ¿Todo bien? ¿Tenés expectativa o te aburren los temas internacionales? A ver, me interesan. Creo que hoy en día estamos todos mirando lo que pasa en el mundo, no solamente lo que pasa en la Argentina. Sí creo que me gustaría saber más. ¿Te gustaría saber más de ese tema? Sí, pero nos va a contar algo Guido también. Así Guido, que ¿no? Y aparte tenemos la posibilidad de aprender. Claro, escúchame. Señor Guido Brolaski, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? Coti, ¿cómo andan? Él sabe, Bien. yo voy a denunciar algo. Él sabe mucho de esto porque es el periodista que más sabe de defensa de la Argentina, lo hemos dicho, tiene libros escritos y se vincula las relaciones internacionales con la defensa y sobre todo con los tratados, ¿no? Sí, muchas veces hay link. Sí. Hay link. Bueno, por eso estuviste estudiando. No todos, igual podemos hablar después, no todos son muy entretenidos los tratados que se van a aprobar. No, Pero yo te claramente. traje uno que es más picante que otros. Títulos del día. Agenda en diputados. Esta semana se tratarán una variada cantidad de acuerdos internacionales. Un proyecto del diputado libertario Francisco Morcho propone excluir de la asignación universal por hijo a menores que cometan delitos penales. Y otro proyecto de la diputada de la coalición cívica Mónica Frade para crear un observatorio que detecte conflictos de intereses en los diputados nacionales. Bueno, y acá estamos viendo una agenda bastante variada que va a empezar mañana a las 13 con la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas y después sigue una larga lista que termina el día jueves de la Comisión de Relaciones Exteriores que en forma conjunta con cada comisión temática de cada acuerdo, por ejemplo legislación general, por ejemplo comisión en algunos casos penales, para tratar los acuerdos de extradición, va a ir avanzando en desempolvar, y esa palabra sirve y mucho, acuerdos internacionales que fueron enviados en algún momento. Algunos no se trataron nunca, otros se trataron en una cámara, y las embajadas, los embajadores habitualmente uno los ve recorrer los pasillos de este Congreso para hablar con las comisiones de amistad, las comisiones de relaciones exteriores, pidiendo que esos convenios avancen, medio que se llevan una cucarda a sus países. Y esta semana vamos a tener una larga lista, ¿no, Coti? Sí, Mauri, bueno, como vos decías, a partir de mañana al mediodía, pasadito al mediodía, empiezan las reuniones de comisión, después de la de pymes, básicamente que lo que va a hacer es establecer una agenda de trabajo. A partir de las 2 de la tarde ya comienzan estas reuniones de comisión. Mirá, hay a las 14, a las 15, el miércoles a las 11, a la 1, a las 3, a las 5 y el jueves a las 12. Es decir, hay una larga lista de comisiones. Estoy viendo algunos acuerdos, por ejemplo, mañana a las 14. A ver. Para que más o menos entendamos el idioma en el que vamos a tener que hablar toda esta semana. Relaciones Exteriores y Culto, que es una comisión, con legislación general, va a tratar el convenio sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, firmado el 23 de noviembre de 2007 en la ciudad de La Haya, en el Reino de los Países Bajos. Esto es, sabemos dónde está la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ahí se firmó este acuerdo. ¿Cómo funciona? Lo firman un montón de países y cada país queda adherido cuando el Congreso de su país lo valida. Bueno, hablamos mucho con Mercosur, ¿no? Unión Europea. Claro. Pero ahí no nos demoramos nada. No, pero digo que retomamos un poco esta agenda. No demoramos nada los últimos Desde días. Demoramos varios años. Pero de que más firmamos, de 20 años. No, bueno, es cierto, sí. está bien. Ahora sí, es tenemos verdad, convenios verdad. que están firmados hace un montón. Sí, claro. Y no hay acuerdo político, ¿no? Y hay muchos que no, hay otros que no están acá. Yo me acuerdo que traje uno que hablaba del tabaco,
Hay y muchísimos, sí, sí, obligaciones sí. y cosas que son para los lobbies y las empresas locales, a veces se complica después la aprobación legislativa, ¿no? Bueno, claro, recién hablaba con Coti antes de empezar, porque es un poco el tema de la semana, los acuerdos internacionales, y Fernando Iglesias, que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto hasta hace poco, el actual embajador argentino en Bruselas, ante la Unión Europea, hizo un laburo de buscar los que... El trabajo es muy interesante, porque buscan acuerdos que no se aprobaron, y en muchos casos es por mera negligencia, o por el cambio de gobierno, porque cambia la agenda, es por no poder mover. Y en algunos, se aprobaron la mayoría, y en una oportunidad le dijo a Cafiero, que era el vicepresidente de la comisión, que muchos son de tu gobierno, imagino que lo vas a aprobar, ¿eh? Sí, bueno, se dio ese diálogo, pero había otros que estaban escritos con máquina de escribir, a la Olivetti. ¿Vos llegaste a escribir con Olivetti? No me acuerdo si la marca era Olivetti, pero llegué a escribir Bueno, con hay máquina. muchos acuerdos que están escritos con Olivetti. Sí, sí. Esa tipografía, porque claro, quedaron, se digitalizaron. No pasó tanto, te voy a decir, podemos hacer esa raya divisoria a mediados de los 90, ¿eh? Es un montón, 30 años. Es un montón. No es nada, es una chispa en Ella no había la nacido, vida de la por Es gente. muchísimo. Ella no había No es nacido, nada. por ejemplo. O sea, mucha gente que está acá no conoce esa época. O sea, pero bueno, los tratados internacionales hay que... Siguen ahí. Algunos Siguen con ahí. media sanción. Bueno, por ejemplo, a ver, Vero Benaín, que es una experta en todo, también en relaciones con Brasil, con Chile, detectaba que el miércoles a las 11 horas, en una plenaria conjunta con legislación penal, se van a aprobar varios tratados de extradición. ¿Qué son los tratados de extradición? Yo necesito una persona que está en tu país para ser detenida, está detenida, necesito que me la mandes en determinadas condiciones, o viceversa, o sea, hablamos de los presos que por una causa en mi país están en el tuyo, para eso hay un tratado de extradición. Hay un tratado, entonces vos tenés que cumplir lo que te dice el país con el que firmaste el tratado. Está Chile en la lista de tratados de extradición que van a avanzarse, lo que se van a debatir en comisión el próximo miércoles, por lo tanto, decía Verónica Benaín, seguramente tiene que ver con Apablaza, que está en este país, ¿no? Vos seguís seguramente este tema en detalle. Sí, está prófugo en este momento. En este momento está prófugo, ¿cómo es eso? No se sabe, tuvo estatus, es un ex guerrillero Claro. del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que está acusado en Chile del asesinato en 1900, de ser autor intelectual. En 1991 el asesinato del senador Jaime Guzmán, que era un personaje, un dirigente muy importante, vinculado con el dictador Augusto Pinochet. Bueno, el miércoles... Y se refugió en la Argentina. Sí. Estuvo 20 años, tiene su familia acá, su mujer chilena, sus hijos que estudiaron en la Argentina. Y siempre que hay un cambio de signo político en Chile se pedía por él. Le dio estatus de refugiado el gobierno de Cristina Kirchner. Es interesante para entender lo que va a pasar el miércoles, porque lo que dice Guido es, como no hay tratado de extradición, esta persona hizo su vida acá, Claro. y Argentina no tenía obligación de entregarla. Si se firma el tratado, o sea, mejor dicho, si se ratifica, porque el tratado está firmado, es un tratado firmado en el año 2004, tratado con Chile de extradición. Pero como nunca se trató, no está vigente. Si ese tratado empieza a estar vigente, lo que seguramente va a ocurrir es que Argentina tenga que disponer de esta persona tal como pida el gobierno chileno. Sí, lo encuentran, ¿no? Capaz que por eso está prófugo. Sí, seguramente. Lo que pasa, si uno se pone en el lugar de esa persona, con el cambio de gobierno y sobre todo el presidente Kast, que tenía vínculo personal, relación con la familia de Jaime Guzmán, es casi un mandato que tiene, y Chile ya venía insistiendo desde la época de Piñera, después no con Boric, que es un presidente de centro izquierda, y ahora con el cambio de signo político en Chile, otra vez quieren ir por Apablaza Guerra. Bueno, Ahora, sí, sí. no, te iba a poner otro ejemplo. Alguien que comete, que está buscado penalmente por delitos en un país, ¿qué hace? Se busca refugiarse en un país que no tiene extradición. Que no tiene ¿Cuál tratado es de el extradición. ejemplo que siempre traemos como ejemplo? El autor del robo del siglo, ahora no me voy a acordar el nombre, pero que pasó su vida refugiado en Brasil, el robo del siglo a un tren en Gran Bretaña, y pasa su vida refugiado en Río de Janeiro, viviendo living la vida loca con los millones que se había hecho de ese gran robo, Claro. llamado robo del siglo, ahora no me voy a acordar el nombre, y murió creo que hace unos años. Claro. Estuvo 40 años refugiado, sin extradición entre Brasil y el Reino Unido.
Bueno, esto se va a hablar miércoles en primera hora. También se va a avanzar en tratado de extradición con Costa Rica y con Polonia. Me parece que es una decisión del gobierno que avancen los tratados de extradición, entregamos al que tengamos que entregar, al que nos pidan. Y estos temas, ¿por qué estaban quietos? Bueno, seguramente por que los vínculos políticos entre los presidentes no daba como para que un oficialismo lo acelere. Y si esto no lo acelera el oficialismo, la oposición no se va a poner a firmar un tratado de extradición, ¿no? No, me parece que solamente cuando ocurren casos mediáticos, ¿no? Qué sé yo, pensando un poco en algo que sucedió hace poco tiempo, Fred Machado, por ejemplo. Bueno, ahí volvimos a hablar de la extradición en general, ¿no? En los medios de comunicación y qué países tienen tratados con quiénes sí, con quiénes no. Pero si no es algo que generalmente pasa de largo. Entonces es lógico que no haya una agenda también de la oposición para impulsarlo. Pero también es cierto lo que acaba de decir Guido, lo que sí nos recordamos es muchas personas acusadas por delitos refugiadas en países sí, claro, que no tenemos tratado de extradición como Brasil, que creo que nunca se terminó de aprobar, porque ahí estuvo también Juan D'Artés, que estaba acusado por un delito en Argentina. Sí. Y creo que estuvo algún familiar de la familia Puccio, no sé si acusado o no. Estoy arriesgando, quizás algún experto en relaciones internacionales lo pueda aclarar más, pero los países un poco se reservan también su soberanía jurídica y de decir yo le doy estatus y acá puede venir y no tengo obligación si me reclama una justicia extraterritorial porque si no, si fuera todo tan cándido, sería tratado de extradición múltiples con todos los países. Y ya está, viene cualquiera y pide por alguien a quien acusa, también es, sí, claro que es recíproco. Entonces vos decís, puede decir, bueno, yo tengo mi soberanía. Ok, no pidas que ese país... Seguro. Entonces, ante esa situación... hay motivos también de resguardar la propia integridad y soberanía y decir con ciertos países no nos interesa con ciertos tener países, claro, tratados de extradición. Porque también está otro tema. Después no te podés quejar si está refugiado alguien que vos querés detener y que está refugiado en un país con el que no tenés tratado de extradición. Pues los tratados son recíprocos. O sea, no es que hay un país que tiene más beneficio que otro. Bueno, todo esto vamos a hablar y mucho esta semana con la diputada Juliana Santillán, que va a laburar bastante con estos temas. También estoy viendo un tratado, un convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos del naufragio. En 2017 se firmó. Ese es el que no quise traerte. Este es el que no quisiste traerme. Dije, te va a parecer más divertido el otro. El otro, pero con una novedad que la estamos dejando para Nairobi lo estuve investigando y después dije... remoción de restos de naufragio. Muchos están recordando que fue uno de los nombres que se usaba en La Casa de Papel, ¿no? Nairobi. Están recordando que se usaba porque se usaba nombres de países. Sí. También hay otro del 2012 que se va a tratar a las 15 horas del miércoles con Uruguay. Exacto. Así que bueno, evidentemente hay otro también que fue suscripto en noviembre de 2016, por ejemplo, que es el que se va a tratar después a las 5 de la tarde, junto con Recursos Naturales y Conservación del Ambiente. Y el último el jueves, ¿cuál es? Y el del jueves a las 12 del mediodía, Mirá, 2024, ahí nos venimos más... cerca, no tan cerca como el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero julio de 2024, tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales y el reglamento de financiación de tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes. A ver la citación, perdón, Bueno, estos son los tratados, recordemos, tómate tu tiempo, que van a trabajarse esta semana, que son proyectos que, como bien decimos, se firman entre los presidentes después de que se firman, los envían a sus congresos y hasta que los congresos no lo ratifiquen, el tratado no funciona. Pero antes de empezar este programa nos enterábamos que uno de los tratados que tal vez es el que iba a ser la noticia de la semana y que se había convocado el plenario de comisiones para mañana martes, no se tratará. Pero bueno, Guido no tiene la culpa, tenía todo armado, se había estudiado, leyó no sé cuántas hojas. Es más interesante ahora contarlo. Claro, en el último momento. ¿Qué pasó? Podemos inferirlo también. Pero no tenemos una placa así que hicimos con inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Tenemos que preguntarle. A ver qué pasó, por el cual vamos a ver ahora, y yo sé que las especulaciones van a ser muchas, lo cierto es que hace 2 minutos que
el acuerdo por patentes, o sea, un acuerdo recíproco por patentes que no es bilateral, que firman un montón de países, que se elaboró en la década del 70, que se terminó de escribir en el 93, que se envió, que Argentina ya lo había aprobado en el Senado en el 98, parecía que llegaba a diputados y no. Contanos, Guido, hacete cargo. Bueno, así es. De todos estos tratados que van a conversarse en la Comisión de Relaciones Exteriores con otras comisiones, habíamos seleccionado para detallarlo un poquito y ver de qué se trata, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT, en sus siglas en inglés, como bien vos decías, Mauri. Media sanción del Senado 1998, lo mandó Carlos Menem, este tratado. Y si nos quedamos solamente con patentes, vamos a recordar que es noticia recurrente, siempre, en las últimas 2-3 décadas, más o menos desde esta época, el reclamo de Estados Unidos para que Argentina suscriba esta herramienta, ¿no? Bueno, media sanción entonces del Senado y nunca se aprobó en la Cámara de Diputados. Creo que acá queda claro que no vencen los tratados. Quedó claro. No vencen. Hace 28 años está Por esperando. ejemplo. Claro. Había estaban estudiando si convenía, una vez que llegara aquí, si iba a haber cambios e iba a volver al Senado o no. Pero no pueden después cambiarse, las ¿cómo? últimas... No se pueden cambiar los tratados. Se aprueban así, con adjunto. ¿Cómo se va a cambiar un tratado? El proyecto de ley que se envió, si iba a tener alguna modificación o algo por el tiempo transcurrido, pero no, dijeron que iba a quedar, no cambiar el tratado, pero tal cual como venía del Senado. O sea, que no tenga que volver al Senado por ningún motivo, y justamente esto, que no tiene vencimiento el proyecto. La siguiente placa, si no la saco de acá, Argentina no forma parte del PCT, que es la sigla de Patent Cooperation Treaty. Como bien vos decías, Mauri, en 1970 se suscribió, pero entró en vigencia a partir de 1993. Es parte del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocas suscripto con Estados Unidos ahora, en febrero de 2026. Ese acuerdo que habló de aranceles, de un mayor vínculo con Estados Unidos, tan esperado por el gobierno de Milei durante varios meses, y que se firmó. Una de los compromisos es suscribir el PCT para modernizar y seguir alineando el marco de propiedad intelectual con los estándares internacionales. El compromiso, además, decía de que había que presentar el tratado ante el Congreso para su consideración y ratificación antes del 30 de abril de 2026. Este es el compromiso que firmó Milei con Trump. Así es. O sea, los tratados, si no los ratifica el Congreso, quedan a la espera. Lo que le dijo Trump a Milei es: necesito que este tratado lo ratifiques antes del 30 de abril. Así es. Es un compromiso bilateral que tomaron. No es que después del 30, si lo quiere hacer en mayo, lo hace en mayo, no pasa nada. Claro, pero Sí, pasa que se enoja el es Trump. lo que se firmó en febrero, en el marco de algo más grande, con el tema de aranceles y la relación, los vínculos con Estados Unidos. Tiene impacto directo en los sectores farmacéutico y biotecnológico. Los laboratorios locales, el sector farmacéutico químico también, ya no podrán copiar fórmulas de medicamentos y agroquímicos que están protegidas por patentes extranjeras. De suscribirse el tratado. O sea, los laboratorios Claro está. locales deberían, de alguna manera, eliminar una práctica que vos decís que es frecuente, Guido. No lo sé. No lo sabemos. Se supone que Si te tenés del que proteger de exterior algo, dicen porque que ocurre, sí. claro. Por algo lo están reclamando. Siempre hay un Exactamente. reclamo por el tema de patentes. Establece, ¿qué es el PCT? PCT establece un medio para que las empresas y los innovadores soliciten protección por patente para sus invenciones en varios países. Una sola solicitud internacional de patente presentada con éxito en virtud del PCT se llama solicitud PCT. Tiene el mismo efecto jurídico que presentar solicitudes de patente por separado en cada uno de los estados contratantes.
Actualmente el PST cuenta con 158 estados contratantes. ¿Sabés quién fue el número 158? 158 estados firmaron sobre 200 y pico que hay y nosotros no firmamos. ¿Y quién fue el último? ¿Quién fue? Uruguay, es el número 158-2024. O sea que estamos de alguna manera ante un problema internacional porque los tratados, cuanto más países lo firmen, más costo político pagan los que están afuera. No es que viene, mucha gente cree que va a venir un ejército y no pasa eso. Pasa que tenés en la lista de deudas que tenés con otros países, es ese. Bueno, vos, ¿cómo voy a invertir ahí si vos no protegés la patente? ¿Por qué decís que no las protejo? Y porque no adheriste al tratado que adherieron 158 países. Ese diálogo lo vas a tener, no te queda otra. Sí. No, la Argentina ahora no está obligada, claro, en sus producciones a pagar patentes. Exacto. A pagar patentes. Uruguay, bueno, es un dato también porque 2024 hace, la verdad que muy poco tiempo. Pero 2024 me parece estaba el gobierno de Lacalle Pou, ¿no? Exactamente. No obstante, tuvo aprobación, gobierno de centro derecha, pero tuvo aprobación en ambas cámaras uruguayas. El PST también facilita la tramitación y el examen de las solicitudes internacionales por parte de las oficinas nacionales de patentes. Le da un marco a todo el asunto. Así que bueno, vamos a ver, era muy importante este tema. Me dicen que por ahí la semana que viene se trata, que no nos hagamos tanta... Evidentemente se está buscando... Se está buscando el acuerdo político para poder avanzar, ¿no? Bueno, la semana que viene aparentemente, sí, el 30 de abril es la fecha que pidió Trump. Hay que meterle pata. Hay que meterle acelerador. Nosotros también, por eso vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, seguimos acá hablando de los acuerdos internacionales, es el tema del momento en la Cámara de Diputados porque la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside la libertaria Juliana Santillán convocó para muchas reuniones esta semana para tratar acuerdos que están pendientes y, como vamos a repetir hasta el cansancio, así nadie se sorprende, están pendientes algunos hace décadas y no vencen. Las relaciones entre los países, las relaciones bilaterales van cambiando, en alguna época se enfrían los acuerdos, en alguna época se firman, en otras se enfrían, si no se ratificaron en ese momento, porque necesitas el acuerdo legislativo. Esto también es muy importante para que entendamos que cuando un presidente viaja y habla con otro presidente y tiene un acuerdo, necesita del Parlamento. Por eso a veces es importante que haya visitas legislativas y por eso acá habitualmente contamos cómo vienen legisladores, contingentes de legisladores de otros países para hablar con los legisladores de Argentina porque son los que van a definir si los tratados internacionales, si los tratados bilaterales o si los tratados múltiples prosperan o no. O sea que amplia jornada, o mejor dicho, larga jornada que empieza mañana. Coti, de todo lo que leímos y leíste en vivo, ¿qué es lo que más te llama la atención? No, bueno, a ver, obviamente que la suspensión de la convocatoria de la comisión para tratar las patentes creo que es lo más llamativo, obviamente, pero tomo la palabra de que si la semana que viene las fuentes dicen que se va a tratar, bueno, perdería un poco el impacto, ¿no? Si no se trata antes del 30 de abril, va a ser una noticia picante. Sí. Porque si el acuerdo con Donald Trump es que antes del 30 de abril sea ratificado, queda una sola cámara, que es esta. Sí, eso te iba a decir, o sea, por un lado tenés que, o sea, la facilidad, si se quiere, para el gobierno de que ya tiene media sanción. Entonces ahí hay menos recorrido legislativo para avanzar. Si querés también del lado positivo, que hace muy poco en las sesiones extraordinarias se aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur y la verdad es que se aprobó con mucha celeridad, contemplando los más de 20 años que llevaba, ¿no? Pendiente, pero desde que se volvió a poner en agenda y lo volvió a impulsar el oficialismo, me parece que fue bastante rápido. Pero es un tema troncal, convengamos, ¿no? Es un tema troncal para la economía argentina, lo que ocurre en la región y también con el viejo continente como Europa, que si bien no es el principal socio comercial, es una de las partes del mundo, mejor dicho, terminamos firmando el acuerdo más grande de la historia en cuanto a personas involucradas. No era inocuo lo que hiciéramos, ¿no? No, desde ya. Pero por eso, por un lado, si querés, la mirada más optimista. Y después, el poder de los laboratorios, ¿no? También, me parece que ahí es también importante remarcarlo. No, bueno, porque forma parte también de las reglas del juego. Y en ese sentido, si avanza o no avanza, será una cuestión de... Estás hablando de patentes, concretamente. Sí. Bien. Es uno de los que tenemos esta semana. Teníamos, ya no los tenemos más. Por ahora veremos qué pasa la semana que viene. 28 años desde una media sanción y retomarlo, parece que el camino no es tan rápido, ¿no? No es tan rápido. No es tan rápido. Evidentemente no. Y pasaron muchas cosas bueno. aparentemente estos años que hay de determinadas resoluciones que van en contra de ese tratado. No, y también esto de que no se puede tocar, ¿no? La letra. O sea, que no se puede modificar. Alguna salvedad. Se puede tocar si hay reserva realizada por el país al momento de adherir al tratado. Ajá. O sea, el presidente adhiere a un tratado y hace lo que se llama una reserva. Yo me hago una reserva de que tal fragmento no sé si pasa por mi parlamento, o yo me hago una reserva y vos podés quedar adherido parcialmente, pero tiene que la reserva haberla hecho el gobierno en ese momento. En este caso me dicen no hay reserva. Es todo o nada. Ok. Bueno. Alguno de los capítulos que sería bastante discutido. Uh-huh. Pero bueno, hay plazo, hay un plazo político. Hay un plazo político, lo cierto también es que al menos hasta hoy Donald Trump está bastante ocupado en otras cuestiones. Ajá. Pero alguien se puede ocupar de esto por él, ¿eh? Seguramente. No sé si vamos a estar en la prioridad de la agenda, por lo menos el presidente de Estados Unidos, estos próximos días. No estoy diciendo con esto que se le vaya a pasar la fecha, porque si se le llega a pasar a Donald Trump, a Mauricio Cantando no se le va a pasar, así que no se preocupen, que va a haber alguien que se los recuerde. Está escrito. Sí, obviamente, está escrito, pero no me es que parece lo dijo también Guido importante. por decir, lo que dijo Guido está escrito en el acuerdo que se firmó. Obviamente. En febrero. En febrero, exactamente. Pero bueno. O sea que si se pasa el 30 de abril, lo que también es cierto es que Trump sabe, y todos los presidentes cuando firman un acuerdo saben, porque es Estados Unidos y estamos todos atentos, pero también hay acuerdos
que firman los presidentes con compromiso legislativo. De hecho, un acuerdo tiene un compromiso legislativo, de por sí, porque lo ratifica el Congreso. Y todos los presidentes saben que en las democracias el Congreso no siempre lo domina el presidente, ¿no? Ujú. O sea que, en ese caso, por eso hay tantos a veces contingentes que vienen a hablar con la oposición. En el caso de Mercosur, lo que me contaban es que justamente varias cámaras empresariales de provincias, de sectores económicos, como por ejemplo el vino, decían a los legisladores, por favor, no hagan locuras, que si nos quedamos afuera de este acuerdo, se nos va a un mercado y no es que tenemos otro. En este caso tenían miedo de perder el mercado de Brasil. Claro. O sea, Brasil va a comprar vinos franceses y no nos compra a nosotros, que somos los principales proveedores. Ya veo que pasa eso. Entonces, y así surgió una presión porque es un tema muy sensible a la vida cotidiana. La verdad que el tratado de extradición con Chile, por ejemplo, o con Costa Rica o con Polonia, más todavía, no son temas de la vida cotidiana, ¿no? No, Más allá de que claramente. tengan cierto color, ¿no? ¿Y de defensa cómo está, Movido? Que te veo y pienso en los ejercicios. Vos dijiste el otro día que había dos que no pasaron, ¿no? Había una actividad, pero ahora se me fue. Había algo vinculado con defensa. Me parece que te la debo, como decía Mauricio, te la debo. Pero No, había- el otro Mauricio, Mauricio. que Pero fue presidente. Tocayo. está en el tema de los ensayos en septiembre, ¿no? Ensayos militares, sí. Sí, siempre es creo que de 1 de septiembre a 1 de septiembre. Y me decías la otra vez que me quedó pensando, ¿varios se hicieron aún sin autorización legislativa? En algún momento no se llegó y el presidente autorizó por decreto de necesidad de urgencia. Lo cual, Claro. ahí me parece muy bien el uso del DNU. Sí. Sí. Dicen que antes era todo por decreto. Porque, Después ya- empezó. No, esto empezó de que el Congreso dice que los ejercicios, la Constitución dice que los ejercicios militares tienen que pasar por el Congreso. Ah, bien. Porque la declaración de guerra, la entrada y salida De tropas. Claro, tiene que ser autorizado por el Congreso. Lo que pasa antes era para ir a la guerra, cuando se hizo la Constitución. Y ahora es para salir o entrar tropas para hacer ejercicios. En 2003 hubo un famoso ejercicio que Néstor Kirchner lo suspendió por el tema de las inmunidades que pedían los norteamericanos. Ajá. Iba a ser en Mendoza. Se llamaba Águila 3. Fue medio como un gran escándalo, con una telenovela, capítulo por entregas. Bueno, 2003 estamos hablando. Se terminó suspendiendo en un ejercicio muy importante. Venían los norteamericanos, los F-16, venían. Entonces, se terminó reclamando que el ingreso y egreso de tropas fuera por una ley del Congreso. Fuera autorizado por el Congreso. Entonces ahí se hace una ley. Antes no era así. Antes la autorizaba el presidente. Claro, porque se emula en lo que tiene que ver con Sí. las guerras a lo que es una entrada y salida de tropas Claro. argentinas, pero para ensayos, ¿no? Para O sea, se el ponen las acto mismas bélico. condiciones. Se ponen las mismas Entonces condiciones. para empezó, desde una ese cosa y la otra. despelote que hubo con el Águila 3, que el Néstor Kirchner lo suspendió, lo dio de baja. La verdad es que era un poco la onda latinoamericana y nos juntamos con Lula y nos juntamos con Chávez y criticaba a Estados Unidos, el tema del ALCA, era todo eso, hay que ver cuál era el contexto. Claro. También. El Congreso reclama esta facultad y se hace una ley para que el Congreso autorice. Ah, existe una ley, bien. Claro, ahora es Esa por última ley, etapa tiene es que por ley. hacerlo el Congreso. Ahora, ¿qué pasa? El Congreso reclamó su potestad y después hacen la plancha y no aprueban, No, no es lo tremendo. mandan al recinto. Claro. No, es tremendo. Y es se han tremendo. suspendido ejercicios que están comprometidos y en la planificación de las fuerzas tienen que mandar un buque a no sé dónde y son varios días y tienen que prepararse durante varios meses, los ejercicios muchas veces. Y el Congreso hace la plancha y no aprueba en tiempo y forma. ¿Cuándo pasa mucho Ese es esto? el problema. ¿Cuándo pasó? Ha pasado y sigue pasando. Sigue pasando, pero ¿cuándo pasó? Y ojalá no vuelva a pasar. En los años de elecciones ejecutivas. Claro. 2023, que los espacios políticos sucumben porque están armando nuevas alianzas, a todos les cuesta hablar con todos, y no hay una gimnasia como la que había, dicen, hace 20 o 30 años de acá los miércoles se sesiona y en tal caso se aprueban declaraciones, pero los miércoles vengan todos y se sesione y se baja el costo de abrir el recinto, porque si de abrir el recinto tiene el costo de que están las cuestiones de privilegio, de que están... Entonces, bueno, no abramos el recinto porque es un lío, pero de pronto hay cuestiones meramente administrativas, como los ensayos militares que no avanzan, y eso obviamente es un problema. Pero Sí, igual, sí. perdón, creo que también esto lo hemos hablado en otras oportunidades, pero en esta dinámica, ¿no? De que se abría el recinto con más asiduidad y que en todo caso se aprobaban cuestiones más administrativas,
tampoco era una época donde el tema de los discursos se volvieran algo viral, ¿no? Que formaran parte del mundo mediático de las redes sociales. Entonces, bueno, creo que también parte de ese costo que vemos hoy de abrir el recinto tiene que ver con el avance de la tecnología de la comunicación, que ha cambiado también la dinámica en cómo consumimos los discursos de los legisladores. Totalmente, es muy impresionante a veces ver métricas de discursos. Vos sos un gran seguidor de métricas. Tremendo, tremendo, ¿no? Porque diputados y senadores... Métricas de discursos en YouTube. 3 de la mañana que por ahí hablan y bueno, pero explota porque es importante lo que dice. Hay muchas propuestas sobre ese tema, seguramente la va a discutir la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Solo digo algo que escuché hace un par de años, que es que en los 80 creo que era, las cuestiones que no tenían que ver con el tratamiento de proyectos se debatían en sesiones aparte. Claro. Como si fuera una sesión de cuestiones de privilegio. Una sesión de cuestiones de privilegio. Vos el miércoles debatís los proyectos y el jueves cuestiones de privilegio. Digo, sé que hay otras propuestas de reducirlas, pero porque los diputados dicen yo tengo que expresarme ante mi votante y necesito hacerlo en el recinto, no puedo hacerlo en otro lado. Ok, el tema es cuánto entorpeces el tratamiento de los proyectos. Pero bueno, como decía recién Coti, una frase de una amiga de Guido Brolaski, que falleció lamentablemente, Diana Conti, que es, cambió la comunicación y se nos enquilombó todo. Dijo cuando empezó YouTube allá por 2006-2007. Pero vamos a ir a una de las iniciativas que se presentó estos días. Se están presentando proyectos los diputados. Y hay uno de Máximo Kirchner que se estudió en detalle, Coti Viña. Contame. Sí, Mauri, mirá, me parece que está bueno porque si bien estuvimos hablando sobre todo de tratados internacionales, hay un link, digamos, con lo que tiene que ver con lo que pasa en el mundo, más allá de la República Argentina, con una repercusión en nuestro país y a eso se refiere el diputado Máximo Kirchner en este proyecto de ley de protección económica frente a la inestabilidad global, ese es el título del proyecto original, pero que básicamente lo que propone es declarar una emergencia en materia energética, alimentaria y de insumos productivos durante un año a raíz del conflicto generado en Medio Oriente, la guerra que todavía no termina de concluirse y obviamente los aumentos en la nafta sobre todo, pero hay también otros puntos que forman parte de este proyecto, para que no tengan un impacto inmediato sobre los trabajadores y pymes argentinas. Este proyecto fue acompañado además también por 13 integrantes más del bloque Unión por la Patria. Y el objetivo principal del proyecto de ley de protección económica frente a la inestabilidad global es evitar que el alza del petróleo se traslade a precios de alimentos concretamente y también del resto de las tarifas del mercado interno. Hablamos de las facturas de servicios, básicamente, para poder proteger los ingresos, el poder adquisitivo, como decíamos, sobre todo, obviamente que impactaría en tal caso sobre toda la población, porque todos pagamos facturas de servicios y también todos consumimos alimentos, pero obviamente que el objeto, digamos, a proteger está vinculado con el sector trabajador y también con las pequeñas y medianas empresas. Dentro de los fundamentos de la iniciativa presentada por el diputado Máximo Kirchner, se advierte sobre la escalada global de los precios, como lo estuvimos viendo en las últimas semanas con muchísima claridad, el impacto que eso tiene en la energía y también en los bienes básicos, los efectos que eso produce en la economía local, en nuestra economía en la República Argentina, que se da a partir del contexto internacional. Es un proyecto bastante extenso que tiene varios títulos y allí se proponen ciertas herramientas para poder desacoplar los precios internos y sostener el precio, el acceso, a los alimentos, garantizar insumos productivos, todo esto frente al shock interno. Hay una viejo tema de lo cíclico, ¿no? Sí. Esta semana, ayer en el diario Clarín salió una muy buena nota sobre todo los fondos anticíclicos que tienen países con superávit energético, que por suerte Argentina ya se sumó a la lista, tenemos superávit energético, tuvimos déficit durante mucho tiempo, y tanto Noruega con el petróleo y Chile con el cobre tiene fondos anticíclicos para que cuando te va bien guardes la plata y no te la gastes. Esto es un mensajito para las provincias que cuando el petróleo estaba, no me dejas mentir Guido, a 140,
no sé si guardaron la plata necesaria como para sufrir la baja después de los precios, ¿no? 140 estuvo en la época de la burbuja 2005, 2008, 2000, ¿no? sí, 2008. 2004, 2008, ese periodo. 140 llegó a estar. Por ahí. Claro, y Llegó los a tocar, países, sí. los países como Venezuela, Bolivia, lo usaron a su manera, pero lo usaron. Hubo infraestructura que no había antes y a veces... Bueno, ahora está en 105, ¿no? Bueno, Ahora la está en propuesta 105. es Está tomar pasando, sí. cuánto estuvo en promedio hasta el año pasado el precio del petróleo. Ponele más o menos 75, haces un promedio, ¿no? $75. Ahora está arriba de los 100. Sí, Bueno, que esa diferencia que hay entre el precio promedio del año anterior, de lo que sale el barril de petróleo, se guarde, ¿no? Se genere un fondo que aunque sea la mitad, esto es lo que dice el proyecto, de esa diferencia de plata, vaya a un fondo que se utilice para, en este caso, estabilizar distintas partes de la economía del país. Una, por ejemplo, podría ser bancar aquellas provincias que tienen en el invierno, ¿no? Que pagan facturas de gas muy elevadas, o a quienes consumen gas por garrafa, por poner algunos ejemplos, ¿no? De a dónde iría ese dinero en el caso de los servicios. Bueno, esa podría ser una alternativa, que ese 50% de ese diferencial entre el promedio y lo que está ahora, a partir de la guerra, el precio del petróleo, vaya a un fondo que se destine a distintas partes de la economía argentina. Hay un textual en la placa 5 de Máximo Kirchner donde habla específicamente de la renta extraordinaria para ponerla al servicio del pueblo. Lo voy a leer desde acá porque no llego, chicos. La renta extraordinaria que genera el conflicto bélico en Medio Oriente no puede quedarse en unas pocas manos, sino que una parte debe ser utilizada para garantizar tarifas sostenibles y reservas para los argentinos y argentinas. Eso fue parte, ¿no? Pero un poco el corazón de este proyecto presentado por el diputado Máximo Kirchner, que además también propone un refuerzo del 30% en la AUH para poder garantizar el acceso a los alimentos, como decíamos antes, y otro textual chiquitito que dejó el diputado, porque el pan, el aceite, el pan, leche y carne son derechos, no deben ser consideradas mercancías de especulación. me queda una duda respecto a que si las regalías las cobran las provincias, Sí. esto debería ser un proyecto de adhesión, ¿no? Sí, a ver, me parece a mí que es interesante poder conversar sobre este proyecto. Siendo realistas con el escenario parlamentario que tenemos hoy, las posibilidades de avanzar son escasas, vamos a decirlo así. Pero viste que a veces conceptualmente se empiezan a discutir pero me parece que proyectos y está un día- bueno. No, pero ¿sabes qué? Me parece que es importante ver que estamos lentamente entrando en que el año que viene tenemos elecciones. Ya empieza a haber posicionamientos y uno de los reclamos más importantes que se le están haciendo al peronismo es que haya un plan, ¿no? Que haya una propuesta concreta. Yo creo que, Es una propuesta electoral esta. a mí me parece que puede ser parte de lo que se está trabajando en el PJ, que no lo salen a decir públicamente como, bueno, este es nuestro proyecto, estos son los 10 puntos que Tampoco tenemos a no partir son de todos ahora. los sectores del PJ, ¿no? Yo lo leí el No. proyecto, es un proyecto muy exhaustivo y si no es un programa electoral, podría ser parte de un programa electoral. Hoy salió otro proyecto también de Sí. Lucía Cámpora para el tema de las personas que están endeudadas. Me parece que hay que analizarlo desde ese lugar, de cuáles son las propuestas de un sector del peronismo, ¿no? Porque estamos hablando de Máximo Kirchner y de la diputada Lucía Cámpora, de cara a la discusión electoral. Me parece que tiene que ver más con eso, independientemente del tratamiento específico que se le dé a este proyecto, que como decía Guido, la verdad que es un proyecto que tiene muchos Sí. títulos, que desarrolla puntualmente cada una de estas problemáticas y que creo que por lo menos responde a esta demanda de, bueno, ¿qué es lo que tiene para proponer la oposición para un debate por las elecciones 2027? Por lo menos planteando algún punto. Sí, además, recordando los años kirchneristas, que era un tipo de gobierno que, frente al escenario mundial, hubiera tomado algún tipo de estas medidas. Sí, Es como, pero como un recuerdo, es decir, es como una contrapolítica contrapropuesta. respecto de una contrapropuesta alternativa de lo que es la política económica y hacia el mercado interno del actual gobierno, ¿no? Me cuesta ver la implementación en función de que
las regalías las cobran las provincias. Eso es un tema. Yo creo que el proyecto debe ir hacia la adhesión, pero es un tema porque es por constitución. La cobran las provincias y las provincias, después de que tienen una etapa linda de muchos cobros de regalías, porque los precios son altos, después viene la etapa complicada y ahí se les complica en muchos casos mantener una estructura que crearon en la etapa de vacas gordas. Y creo que ese diálogo tiene que estar. No nos podemos comparar con países que centralizan los cobros de regalías, como los países de América Latina, como Noruega, como Chile, que sí pueden tener un manejo más anticíclico. Pero bueno, seguramente será un debate para más adelante. Este proyecto fue girado a comisiones y tal vez algún día se debata, o no, pero sea una cuestión, como dijo Coti Viñas, electoral. Señora Constanza, gracias. Un placer. Me gusta que no Gracias a se vos. enojó porque le dije que señora. Muchos se enojan. No. Me dicen, dígame señorita. Yo me digo señora porque es un artilugio para darle prestigio a Por alguien. favor. No Estado civil. Por ejemplo, señor Bralaski, gracias. Gracias, Mauri. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta mañana acá a las 13, en la bancada. Nos vemos.